Hello, 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 and another good morning to you, our friends. Hola, hola, y otro buen día para todos nuestros amigos. Let's go to verse 8. Vamos con el versículo 8. Well, first, the last phrase of verse 7 again. Pero antes la última frase del versículo 7. He became human. Jesús se hizo hombre. Why is this so important? ¿Por qué esto es tan importante? Because over and over and over again, I meet people Porque una y otra vez conozco a gente who constantly have problems with the character of God. que constantemente tienen problemas con el carácter de Dios. But they are not willing to look at the human Jesus. Pero no están dispuestos a ver al Jesús hombre. So that's why they have a picture of God that's unrealistic, unapproachable, and strange. Por eso tienen una imagen de Dios que no es real, sino inalcanzable y extraña. See, Jesus did not only become human so that he could die as a man on the cross, Jesús no solo se hizo hombre para poder morir como hombre en la cruz, but that we could have a true, clear picture of how God really is. sino también para que podamos tener una clara imagen de quién es realmente Dios. Remember, Colossians tells us he's the image of the God that you can't see, that's invisible. Recuerda, Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, que tú no puedes ver. So God decided that he would make himself visible in a human. Así que Dios decidió hacerse visible en un ser humano. So we cannot really learn to get to know the true God No podemos llegar a conocer al verdadero Dios until we spend time learning to get to know the humanity of Jesus. hasta que pasemos tiempo aprendiendo a conocer la humanidad de Jesús. So once I understood this, I began to see the Gospels differently. Cuando entendí esto, empecé a ver los evangelios de otra manera. So what did I do? ¿Qué hice? I went through the Gospel and carefully watched how Jesus as a human acted. Repasaba los evangelios y observaba atentamente cómo actuaba Jesús como ser humano. And this helped me because every time I saw that, I stopped and I said, Eso me ayudó porque cada vez que lo veía me paraba y decía, this is God. este es Dios. This is exactly how God is. Así es exactamente como Dios es. Think how in many ways the human Jesus acted in a beautiful way. Piensa como de muchas maneras el Jesús humano actuó de forma tan hermosa. Think why he multiplied bread and fish. Piensa, ¿por qué multiplicó los panes y los peces? He didn't do it because he needed to do another miracle or the Father told him to do a miracle. No lo hizo porque tenía que hacer un milagro o su padre le dijo que hiciera un milagro. Think about this. Piensa en esto. Jesus was concerned that they would starve on the way home. A Jesús le preocupaba que ellos se murieran de hambre en el camino de vuelta a casa. So suddenly he realized the Father is concerned. De repente nos damos cuenta de que el Padre estaba preocupado. The humanity of Jesus is an important thing. La humanidad de Jesús es algo muy importante. That's why Hebrews chapter 4 says, Por eso dice Hebreos 4, we do not have a high priest that does not understand us in our weaknesses. no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprendernos en nuestras debilidades. Look at this. Mira, Jesus understands you as a human because he was human. Jesús te comprende como ser humano porque Él mismo fue un ser humano. He lived in a human body, so he understands you and your human body. Vivió en un cuerpo humano, por eso te comprende en tu cuerpo humano. And we have to always look at the Jesus in flesh, the human Jesus, Necesitamos seguir siempre mirando a Jesús como una persona, el Jesús humano, to learn and to understand and to realize and remember para aprender, entender y realizar y recordar that when I am in my own humanity and I'm confronted with areas in my life, que cuando yo estoy en mi propia humanidad y confronto las áreas de mi vida, there is a Jesus who understands hay un Jesús que me entiende, because he also was human. porque Él también fue humano. Now, let's continue. Continuemos. He humbled himself and he became vulnerable. I like how the Passion says that. Se humilló y se hizo vulnerable. Me gusta cómo lo expresa la pasión. You know, first of all, the Bible says that he humbled himself. That means he made himself low. En primer lugar, la Biblia dice que se humilló a sí mismo, es decir, que se rebajó a sí mismo. You know, the Bible is very clear that if we want to live a life of exaltation, we have to humble ourselves. La Biblia deja muy claro que si queremos vivir una vida de exaltación, tenemos que humillarnos a nosotros mismos. I had a guy once ask me to pray for God to humble him. Una vez un hombre me pidió que orara por él para que Dios lo humillara. I said, I'm sorry, I'm not going to pray that. Yo le dije, lo siento, no voy a orar por eso. And the guy said, but God showed me the pride in my life. I really need to be humbled. Y él me dijo, pero Dios me ha mostrado el orgullo en mi vida, necesito ser humilde. I said, no, that's not how it works. Y le dije, no es así que funciona. Look, Jesus humbled himself. Mira, Jesús se humilló a sí mismo. And the Bible tells us in 1 Peter chapter 5 verse 5 that we are supposed to humble ourselves. Y la Biblia dice en 1 Pedro
5, que tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Think about this. Piénsalo. Nobody wants to be humbled. Nadie quiere ser humillado. So if you humble yourself, you can't be humbled. Así que si te humillas a ti mismo, no puedes ser humillado. So why should we desire for God to humble us when God says that's our job? ¿Por qué vamos a desear que Dios nos humille cuando Él dice que ese es nuestro trabajo? And Jesus, who was God himself, gave us an example. Y Jesús, que es Dios mismo, nos dio un ejemplo. If he could humble himself from such a high position of Godhead, how much more can we? Si Él pudo humillarse desde tan alta posición como Dios, ¿cuánto más podemos hacerlo nosotros? But I like how the Passion says that he made himself vulnerable. Me gusta como la traducción de la Pasión lo expresa, que Él se hizo vulnerable. If you watch the life of Jesus, he was very vulnerable. Si miramos la vida de Jesús, Él era muy vulnerable. You know, it's very interesting. It's a sign of pride that you will not make yourself vulnerable. Es interesante, es una señal de orgullo el no hacerse vulnerable. I want to look at this guy in perfect control. Para que parezca que lo tienes todo bajo perfecto control. Nobody's allowed to see that I'm an ordinary human being. Nadie puede ver que eres un ser humano normal y corriente. I always have to have an exalted kind of, I present myself exalted. Siempre tienes que hacerte ver mejor. We need to be humans who make ourselves vulnerable. Tenemos que ser personas que se hagan vulnerables. Let me tell you something. Déjame decirte algo. I believe Yo creo that deep inside of every human heart que en el fondo de cada corazón humano is a deep desire hay un deseo muy, muy profundo to be allowed to be real, de que se nos permita ser auténticos, to be allowed to be who we truly are. de que se nos permita ser quienes realmente somos. To wear a mask is a very stressful kind of life. Llevar una máscara es una vida muy estresante. So we set up this kind of reputation that we want other people to have, Así que establecemos este before other people. tipo de reputación que queremos que los demás tengan de nosotros And then we spend the rest of our life fighting to make sure that we don't lose our reputation. y nos pasamos el resto de la vida luchando para asegurarnos de no perderla. We should spend our life building character, not reputation. Deberíamos utilizar nuestras vidas para edificar nuestro carácter, no nuestra reputación. If we would truly learn to be vulnerable is strength and not weakness, Si realmente aprendiéramos que ser vulnerable es fortaleza, no debilidad, we would live in true freedom. viviríamos en verdadera libertad. You see, I believe that most Christians are afraid to be vulnerable because the religious system has judged them too much. Creo que muchos cristianos tienen miedo de ser vulnerables porque el sistema religioso les ha juzgado demasiado. I think we need to talk a little more about this. Pienso que tenemos que hablar de esto un poco más. Let's do this tomorrow. Lo haremos mañana.